Con respecto al mercado internacional, en el cierre del día de hoy en Chicago, la posición disponible de julio cerró para la soja 419 dólares con 9, con un leve ascenso de 0,5 centavos, y la posición septiembre también en Chicago 391 dólares con una leve suba de 30 centavos. Con respecto al mercado local, Matt Barrofex, posición inmediata julio, 317 dólares con una suba importante sobre el cierre de 4 dólares. La posición noviembre, 312 dólares con una suba de 3 dólares. Y ya hablando un poco de lo que es soja nueva, 290 dólares con una suba de casi un dólar y medio. Con respecto a maíz, centrándonos sobre Chicago, 160 dólares con una suba en el día de hoy de casi un dólar y medio. La posición septiembre, 157 dólares punto 9 con una suba un poco más interesante de 2 dólares punto 1. Y ya en mercado local, Matt Barrofex, la posición julio, 173 dólares con una suba de un dólar. Y la posición diciembre, que es una posición que el productor tiene que seguir muy de cerca, 177 dólares con 7, ya cercano casi a los 3 dólares. Y hablando de maíces nuevos para la posición abril, 171 dólares con 6, con una leve suba de 50 centavos de dólar. Ahora, con respecto a trigo, si nos centramos en el mercado de Kansas, en la posición inmediata de julio, 217 dólares con 3, con una suba interesante de 6,7 dólares. La posición diciembre, que nos está marcando el paralelismo con nuestros trigos nuevos, 220 dólares con 8, con una suba de 6 dólares punto 3. Y viendo ya el mercado local, la posición inmediata de el cierre de trigo julio, 258 dólares con 3 dólares de suba. La posición diciembre, 217 dólares con 5 con 1,8 dólares de suba. La posición enero se mantuvo lateral y ya se está viendo un despeje de la posición marzo cercano a los 221 dólares, con lo cual ya empezás a tener alguna diferencia entre lo que es trigos diciembre sobre cosecha y guarda para lo que es marzo. Con respecto también a lo interesante que hay que seguir ya centrándonos sobre Chicago y comparándolo un poco con la semana pasada, es la cotización de la soja. La semana pasada estuvo cerrando el día viernes 436 dólares punto 7, con un aumento de 10 dólares sobre el lunes anterior. Recordemos que si uno lo mira con ese plazo corto, has tenido una evolución en esta última semana, pero venimos con una caída muy importante de precio de soja en Chicago, que si lo comparas contra el año anterior, estás 23% sobre el mercado a la misma fecha. Lo mismo estuvo corriendo con el aceite y la harina, que sí tuvo algún recorrido un poco más alcista, casi 23 dólares al cierre de la semana pasada. Con maíz pasa exactamente lo mismo y mucho más marcado. O sea, si vos ves la semana pasada de maíz, el cierre estuvo 161 dólares con 9, ganó solamente 5 dólares sobre la semana pasada, pero tenés un 25% de precio de descenso con respecto al año anterior, ¿no? Eso es una caída y acercándote también a los límites de precio del mercado estadounidense. Digo, ¿a qué se debe primero este rebote? Porque no deja de ser un rebote, teniendo en cuenta que sigue caída respecto del año pasado, como bien marcabas. ¿A qué se debe este rebote? Y también, ¿cuál es la tendencia de precio que están viendo? Si es que puede seguir un mercado en ascenso o vamos otra vez a números en retroceso, digamos. Mira, esta suba que ha tenido en estos pequeños días, nada más, es solamente toma de ganancias. Cuando el mercado se pone muy bajista, se toman ganancias y es lo que te da este pequeño rebote, o comúnmente en el mercado lo que decimos el rebote del gato muerto. Tiene una pequeña suba, pero no es una suba sustancial. No vemos una evolución alcista ni para soja ni para maíz. Recordemos también que tenés China queriendo entrar al mercado, y después el vecino país de Brasil, que también con una muy buena producción y demás, que va a empujar al mercado, digamos, a todo lo que pueda llegar a ser bajista. Digamos, esto que estamos viendo, que vos muy bien marcabas, este rebote de precios es algo de toma de ganancias, no es algo sustancial de mercado.
Es decir, que el productor deberá acostumbrarse a trabajar con valores por debajo de lo esperado, por lo menos, ¿no? Sí, valores por debajo de lo esperado. En el mercado local con maíz posiblemente tengamos algún rebote importante o un poco más marcado en los consumos en el segundo semestre, pero si te sitúas mirando lo que es mercado internacional y mercado local de exportación, la realidad que no tenemos o no avisoramos noticias importantes que te hagan volar el precio del maíz o volver a valores interesantes como hemos tenido un mes y medio atrás. Sergio, ¿qué pasa en este contexto de precios en baja? ¿Qué pasa con la producción? Argentina ha cerrado su campaña de soja 23-24, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Se viene también un informe de pre-campaña de Luzda o pre-informe de Luzda. ¿Qué está pasando productivamente en Argentina y también a nivel mundial en este contexto, decíamos, de precios bajos? Bueno, mira, como bien dijiste, mañana tenemos un informe del USDA que, bueno, va a estar, digamos, con una expectativa interesante para ver en el mercado. El informe previo que hubo hoy, cerca del mediodía, marcaba producción en Estados Unidos para 24-25, esperado para maíz 382,6 millones de toneladas. Y en el anterior informe fue de 377,4 millones de toneladas, con lo cual la producción de maíz en Estados Unidos, como veníamos viendo, y la mejora climática que tuvieron está y hay que seguirlo de cerca, y es un punto interesante. Con respecto a soja, el esperado son 120,4 millones de toneladas y en el informe anterior eran 121,1. Hubo un muy pequeño descenso, pero recordemos también que viene con un carry también importante de lo que es soja. Para trigo, el esperado eran 51, casi 52 millones de toneladas y en el informe anterior 51 toneladas, más cercanos a los 50. Y con respecto a rindes en quintales por hectárea, maíz el esperado en Estados Unidos 113,4 y en el informe anterior 113,6, con lo cual no ha variado mucho. Y con respecto a soja, el esperado es de 34,9 quintales por hectárea, en el informe anterior también era de 34,9, entonces no has tenido mucha variación. Con respecto al mismo informe, pero ya mercado latinoamericano, que es Argentina, el esperado era de 51 millones de toneladas y en el anterior fue de 53. Esto está marcando un poco los problemas que estamos teniendo locales en Argentina. Igual 51 millones de toneladas con respecto a lo que estamos viendo en el mercado local argentino todavía es muy alto. Y el esperado para Brasil 121,3 y en el anterior fue 122. Recordemos también, es un punto interesante, que el mercado o los informes brasileros de producción generalmente son un poco más lentos en la evolución de mostrar al mundo, digamos, su producción y sus stocks. Con respecto a soja, en Argentina 49,9 millones de toneladas y en el informe anterior 50. Y Brasil 151 millones de toneladas y en el anterior 153. Ahora, otros datos importantes que va a tener el informe de mañana es un poco el tema de stocks. Stocks finales en Estados Unidos para lo que es maíz, el esperado es 52,05 millones de toneladas y en el informe anterior fue de 51,3 millones de toneladas. Con respecto a soja, 9,66 millones de toneladas y en el anterior fue 9,5 millones de toneladas, con lo cual aumentan también el stock que pueden tener de soja. Stock finales para la 24-25 millones de toneladas, maíz se espera 58,7 millones de toneladas y en el anterior fue 53,3 millones de toneladas. Y para soja 12,2 y en el anterior 12,3. Y el contexto global que nos va a dar este informe el día de mañana, y es un poco lo que estamos esperando tener y lo que nos va a dar un paneo grande de qué está ocurriendo en el mundo, son los stocks mundiales para la 24-25. Se espera que para maíz 311,6 millones de toneladas y en el anterior teníamos 310 millones de toneladas. Y para soja en stock mundiales 24-25, el esperado 127,19 millones de toneladas y en el anterior fue 127,9. Esto marcando lo que puede llegar a informar el USDA en el día de mañana, ¿no?